Mucho dolor hay en nuestros corazones al ver el sufrimiento generado por esta pandemia. Es el tema de todos los días, la realidad que estamos viviendo. Imágenes desgarradoras que a propósito, este dolor y estas imágenes desgarradoras, a propósito, quienes no creen en Dios, aprovechan como defensa de su convicción, diciendo que si hay un Dios, que si sí existe Dios y si este Dios es amor, ¿cómo permite estas situaciones tan dolorosas? No pretendo hoy argumentar sobre esta postura, ni pretendo hacer defensa o debatir alrededor del tema. Pero lo que sí quiero en esta mañana es, a la luz de las escrituras, ver cómo Dios está operando en medio del sufrimiento. Dios sí es real, sí existe, como la mayor parte de los que estamos escuchándolo entendemos, sabemos, eh, pero también es cierto que Él está operando en medio del sufrimiento. De eso es realmente que Dios me ha llamado, me ha motivado a compartir hoy con ustedes. C.S. Lewis, este señor, fue un crítico literario, teólogo, apologista, cristiano, novelista, académico, un tipo muy capacitado, preparado, un ensayista británico, muy conocido por sus novelas de ficción. De pronto para nosotros es más fácil recordar una de ellas que de sus novelas y es Las Crónicas de Narnia. Este hombre, C.S. Lewis, en uno de sus libros, un libro titulado El problema del dolor, este hombre dice lo siguiente. Escuche, por favor. C.S. Lewis dice, hablando del dolor, que el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo adormecido. Escuche. El dolor es el megáfono, el parlante, el micrófono de Dios para despertar a un mundo adormecido. Lo que quiero compartir hoy a la luz de las escrituras lo he titulado Las pruebas, un llamado a reconciliarnos con Dios. Las pruebas, un llamado a reconciliarnos con Dios. Y vamos a desarrollar este pensamiento, vamos a desarrollar esta reflexión alrededor del capítulo 29 del libro del profeta Jeremías. Yo les invito a que si tienen sus Biblias las abran en Jeremías 29. Vamos a leer del versículo 1 al 14. Jeremías 29 va a ser nuestro texto de reflexión en esta mañana. Jeremías 29, del 1 al 14. Perdón, doy un tiempo para que busque, abra su Biblia o si es electrónica, la tiene en un dispositivo electrónico, lo encienda. Jeremías 29, versículo 1 dice esto. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Esta carta la envió por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía, esto es lo que nos importa, estos primeros 3 versículos son una introducción a la cual haremos mención ahora, pero esta carta decía, versículo 4, decía la carta, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas, habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas,
para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Versículo 10. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, escuche esto, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os volveré y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Que Dios añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Aquí tenemos 14 preciosos versículos de una carta que Jeremías envía a su pueblo, a Judá. El versículo 1 al 3 nos da como una especie de contexto. Déjeme, yo trato de colocar en un contexto histórico esta porción de las Escrituras. Recuerde que estamos hablando de que las pruebas son un llamado a reconciliarnos con Dios. En estos primeros versículos del capítulo 29, lo que debemos entender es que Israel es el pueblo de Dios, ¿verdad? Después, allá en Edén, después de la caída del pecado de Adán y Eva, quienes decidieron separarse de Dios, alejarse de Dios. Dios había creado todo en perfecta comunión, todos lo sabemos, vivíamos en perfecta comunión con Él en el Edén. Pero a causa del pecado de Adán y Eva, ellos son desterrados del Edén, el hombre queda separado de la gloria de Dios y el hombre se ha apartado de Dios y está edificando lo que va a ser su futuro eterno, que es perdición. Pero Dios en su misericordia decide salvar lo que se ha perdido y para ello planea, desarrolla en su corazón, por su amor y misericordia, un plan de redención. Dios quiere redimir a la humanidad y esto lo lleva a cabo a través de Jesucristo, el Cordero de Dios, en la cruz del Calvario. Ahora, antes de que Jesucristo venga, Dios empieza a desarrollar desde el Antiguo Testamento, Dios nos está contando cómo fue su plan perfecto de redención. Entonces Dios llama a un hombre que se llamó Abraham, ¿verdad? Y de Abraham nace Isaac, el hijo de la promesa. A Abraham Dios le dice que iba a ser una nación grande de él y que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Dios está pensando en la salvación de la humanidad. Y de Isaac, su hijo, nace Esaú y Jacob. De Jacob a Jacob le nacen 12 hijos que terminan siendo las 12 tribus de un pueblo que termina llamándose Israel. Pero esta familia de Jacob llega por una hambruna que hubo, estoy haciendo un recordatorio de lo que ha pasado, llega por una hambruna a Egipto y allí, después de que muere el rey de Egipto que quería a este pueblo a través de José, que había hecho un buen trabajo allí en Egipto, cuando muere José, cuando muere el faraón de Egipto que les conocía, Israel termina siendo, esta familia, no era Israel todavía, esta familia de Jacob termina siendo esclavos de Egipto por más de 400 años, 430 años. Mientras pasa todo este tiempo, esta familia crece y se vuelve una muchedumbre, pero en algún momento Dios interviene en la historia para cumplir la promesa de Abraham y a través de Moisés hace que Egipto deje libre a este puñado, un numeroso grupo de esclavos. Dios los saca de Egipto al desierto, allí entra en pacto con ellos y los convierte en su pueblo escogido, pueblo de Israel, pueblo que no solamente va a ser pueblo de Dios, sino que va a ser instrumento en manos de Dios para llegar a todas las naciones. Ahora,
Israel llega a una tierra prometida que Dios le da, que viene a ser un proceso a donde nos quiere llevar Dios en todo este proyecto de salvación, y Dios les da una tierra especial que fluye leche y miel. Israel empieza a apartarse de Dios. Israel empieza a pecar. Israel se va olvidando de ese Dios que los sacó de la tierra de Egipto, que les dio una tierra prometida. Israel empieza a dejar de buscar a su Dios, al único Dios verdadero, el que se ha revelado en las Escrituras, y empieza a adorar otros dioses. A causa de esto, Dios castiga a Israel. Y el castigo que, en este caso a Judá, y el castigo que Judá recibe es que el rey de Babilonia viene con su imperio, toma al pueblo de Dios, quema las murallas, quema su templo y se los lleva cautivos a Babilonia. Esto es de lo que trata la carta. Entonces resulta que se llevan la mayor parte del pueblo de Judá es transportado a Babilonia por este imperio que los acaba de tomar, que los acaba de subyugar. Y todos los que fueron deportados a Babilonia quieren regresar. Ahora sí quieren regresar a Dios y a su tierra. Y están pensando que pueden regresar rápido. Pero Dios envía una carta, que es la carta que acabamos de leer en Jeremías 29, al pueblo de Israel diciendo lo siguiente. Esto es los primeros 3 versículos. Estamos ya en contexto para que entremos entonces, ahora sí, en lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra, pensando en que las pruebas es un llamado a reconciliarnos con Dios. Lo primero, después de dar este contexto histórico, lo primero que debemos marcar en este texto, primer punto, es las pruebas y la soberanía de Dios. Escuchen, en este primer punto queremos declarar, queremos ver cómo en las escrituras es cierto que Dios está soberanamente en medio de las pruebas que está viviendo, en este caso, el pueblo de su pueblo, el pueblo de Judá. Ahora, el versículo 4, que nosotros ya leímos, ese versículo 4 dice que la carta dice lo siguiente, ¿cierto? Dice que Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, lo que implica que cuando dice que él hizo transportar, que él hizo, el versículo 4 dice que yo hice, dice Dios, esto fue provocado por Dios, es lo que nos quiere decir el versículo 4, no por Babilonia o por su rey, es Dios, el soberano, el que está por encima de cualquier acontecimiento, el que ha propiciado, el que ha permitido esto. Ahora, si leemos los versículos 8 al 10, la primera parte del versículo 10, del 8 a la primera parte del 10, dice que porque así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos a Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque parece ser que los que fueron transportados, entre ellos iban unos profetas que ya no les servían a Dios y decían, no desempaquen, no se preocupen, Dios es muy bueno, Dios es amor y no nos va a dejar para siempre aquí. No desempaquen porque de aquí a mañana somos regresados a nuestra tierra. Y Dios le está diciendo, no le hagan caso a ellos, porque falsamente, versículo 9, os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Esto debió haber sido un golpe rotundo al corazón de este pueblo que estaba pensando que no, que en un momentico nos devolvemos, pero resulta que Dios les dice, ¿cómo les parece? Que esta prueba viene de parte mía, yo la he provocado, yo estoy a cargo de ella, yo entiendo de lo que está pasando y les tengo una noticia. Van a estar 70 años prisioneros bajo el imperio y el yugo de Babilonia. Esto es lo que el Señor dice a través del profeta. Lo que quiere decir eso es que Dios dice, yo tengo propósitos a través de las pruebas. Esto no fue algo que se inventó Babilonia. Yo estoy por encima de Babilonia y de cualquier imperio y de cualquier circunstancia y de cualquier pandemia. Yo estoy por encima. Yo tengo propósitos a través de las pruebas. Y estas se desarrollarán como Él, como el Dios Todopoderoso lo ha planeado. Dios provoca la prueba y esta prueba como instrumento de enseñanza en la mano de Dios cumple su propósito. Dios está
siendo soberano en medio de lo que está viviendo, la crisis que está viviendo su pueblo, y él cumplirá su propósito. Esto nos debe llevar a entender que hay un propósito de Dios, de parte de Dios, en medio de cualquier crisis que vivamos. Pues el Señor de toda la creación no juega a los dados. Si entendemos que Dios está presente aún en medio de la crisis, la posición que debemos adoptar en medio de ella, en medio de la crisis, es procurar conocer cuál es el propósito que Dios busca a través de ellas, a través de las pruebas. Mire, si estamos en pruebas, aquí lo que nos debemos entender es que Dios está por encima de esas pruebas y hay un propósito. Debemos tratar de entender cuál es ese propósito. Por esto debemos cambiar nuestra pregunta ¿por qué? La cual es la más frecuente. Cuando estamos viviendo un momento difícil, un momento que no entendemos, un momento que es difícil, que es doloroso como el que estamos pasando, lo primero que sale de nuestro corazón es ¿por qué? Es la pregunta más frecuente. Pero escuche por favor, iglesia, escúchenme todos los que están en este momento conectados. Esta pregunta, ¿por qué? Que es la más frecuente, solo cuestiona la soberanía de Dios. Le estamos diciendo, ¿por qué estás haciendo esto? Como si Él no tuviera el control o como si se estuviera equivocando. Esta pregunta cuestiona la soberanía de Dios y descarta la búsqueda de sus propósitos. Si yo entiendo, si tú y yo entendemos que por encima de las crisis Dios es soberano, la pregunta que debemos hacer es ¿para qué? Esto cambia completamente el enfoque. No por qué, sino para qué. ¿Para qué? Esta pregunta nos introduce en la búsqueda humilde de su voluntad. Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarnos? Esto implica el para qué. Esta pregunta nos introduce, repito, en la búsqueda humilde de su voluntad, entendiendo que si conocemos su voluntad, la manera de enfrentar las crisis será diferente, será más fácil, pues cuando hemos entendido que hay un propósito de Dios en medio de la crisis, vamos a caminar por medio, a través de ella, a través de la crisis, protegidos por la fe en un Dios que siempre ha demostrado que sus propósitos son buenos, son agradables y son perfectos. Una historia que puede dibujar con mucha claridad esto que acabo de decir. Es la vida de José, el hijo de Jacob. Escuche, por favor. José era, hasta el momento en que empieza la historia, él era el hermano menor de todos los hijos de Jacob. Y los hermanos mayores no lo querían. Parece que estos hombres no se portaban bien y José estaba a cargo de pasar revista a su trabajo y él le decía a su papá lo que ellos no estaban haciendo bien. Y José era como el preferido de Jacob. Usted conoce la historia, la presentan mucho por estas semanas que vamos a entrar de Semana Santa. Ahora, estos hermanos no quieren a José, pero José ha tenido un sueño, dice que varios manojos de trigo se inclinan al manojo de él y que después la luna, el sol y varias estrellas se inclinan ante él, que es una estrella. El papá entiende que este sueño dice que sus hermanos, inclusive papá y mamá, se van a inclinar delante de José. Por esto los hermanos lo detestan más y este hombre, José, siendo un niño de 17 años, es tomado por sus hermanos y quieren matarlo. Imagínense que mis hermanos quieran matarme. Uno de ellos dice, no lo matemos, pues ¿para qué nos vamos a echar este cuerpo encima, este muerto encima? Y deciden venderlo como esclavo a unos mercaderes, a un pueblo pagano. José vive una crisis de muchos años. Se fue como siervo, como esclavo de Potifar, el faraón el general del ejército de Faraón en Egipto. Allí Dios lo bendice, lo prospera, empieza Dios a bendecirlo. José no sabe qué le está pasando, porque si él ha sido buen hijo, buena persona, ha buscado a Dios, pero dice la Biblia que Dios está con él. Pero allí la esposa de Potifar, de este general del ejército, trata de acostarse con él no quiere, él es íntegro y por eso esta mujer lanza falsos testimonios contra él y su jefe lo manda a la cárcel y va y está otros años en la cárcel. José vive muchos años de crisis, pero José siempre entiende que Dios está por encima. Después de esto, que usted ya conoce la historia, por eso voy rápido,
Dios coloca a José delante de Faraón, que le interpreta un sueño que nadie ha podido interpretarlo. Son 7 años de abundancia y 7 años de hambruna, donde mucha gente de ese mundo conocido iba a morir por hambre. Y Dios pone en gracia a José, este faraón lo pone como primero en todo el imperio de Egipto, y él gobierna Egipto, hace que toda la abundancia de 7 años sea debidamente guardada, y en los 7 años de hambre Egipto no perece porque tiene buena ración de comida, y es por esto que su papá y sus hermanos terminan yendo a Egipto para que no mueran de hambre. José entiende que sus hermanos no lo llevaron allá, que fue Dios para preservar la vida de su papá y de sus hermanos, y así preservar la vida del pueblo de Israel. Cuando nosotros entendemos que Dios está por encima de las crisis y de las dificultades, y no le preguntamos por qué, reclamándole, sino para qué, tratando de entender sus propósitos, y caminamos en fe a través de la búsqueda de sus propósitos, nosotros sabemos, al igual que José, que Dios nos dará una salida y una bendición ya al final. En este primer punto hemos entonces dicho que Dios es soberano y está por encima de todas las pruebas. Nuestro segundo punto para esta mañana, alrededor del tema que es que las pruebas es un llamado a reconciliarnos con Dios, lo segundo que tenemos que marcar a la luz de este texto leído en Jeremías es lo que Dios espera que hagamos en medio de las pruebas. Escuche, por favor, ¿qué Dios espera que nosotros hagamos en medio de las pruebas? Primero, Dios es soberano, está por encima de las pruebas. Segundo, Dios espera que los que enfrentamos pruebas hagamos algo. Generalmente pensaríamos, no, si yo estoy en prueba, entonces me siento a esperar que las pruebas pasen. Si leemos con atención el versículo 5 y 6 de Jeremías 29, nuestro texto de estudio, el versículo 5 y 6 nos dice que Dios le dice al pueblo: edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed el huerto del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos y hijas, y dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengáis hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz. Del lugar donde dice, pero dejémoslo hasta el versículo 6. Note, yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar por qué en medio de la prueba Dios hace que Israel sea llevado cautivo, Judá sea llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué Dios dice que le den hijos a sus hijas y hijas a sus hijos para que se casen y tengan hijos y planten la tierra y edifiquen casa? Escúcheme, por favor. Dios no quiere que el pueblo se disminuya o pierda su identidad en medio de las pruebas. Escuche qué estrategia utilizaba en esos tiempos los imperios fuertes que tomaban otros pueblos, otras ciudades, otras naciones. Note la estrategia que tenían, era una estrategia militar. Babilonia va y toma a una cierta población, la vuelve nada, deja poquiticos de ellos ahí bajo un gobierno que ellos colocan de sus soldados, y la mayor parte de los de ese pueblo se los llevan para su tierra para cambiarle su forma de pensar, su cultura, sus dioses, todo. Quieren acabar con esa ciudad. Después traen de esos prisioneros y vienen ahora a Judá, el pueblo de Dios, entran, la toman, la devastan, llevan lo mejor, la gente más destacada de ese pueblo de Judá, pueblo de Dios, se los lleva para su imperio. También a cambiarles el chip, a hacerles que adoren los dioses de ellos, a que se sumen a la cultura de ellos, pero dejan unos poquitos de los de Israel, los dejan ahí, pero los mezclan con los otros pueblos que ellos han tomado como esclavos y los ponen a vivir juntos para que se mezclen y pierdan su cultura, pierdan sus creencias, pierdan su identidad cultural, social, económica. Lo que Babilonia procura cada vez que toma un pueblo, un país diferente, es acabar con esa cultura para volverlos a ellos, para hacer que todos los que ellos toman como prisioneros se vuelvan a su cultura. Eso es una forma de acabar con cualquier posibilidad de entrar en conflicto con ellos o de que ellos se levanten en una revuelta. Dios entiende que en medio de la crisis nosotros podemos bajar la guardia y perder nuestra identidad.
Dios le está diciendo al pueblo, en medio de esta crisis, donde ustedes van a estar 70 años, yo no quiero que se disminuyan, yo no quiero que pierdan su sentido de pertenencia, yo no quiero que se olviden cuál es su Dios, cuál es su convicción, cuáles son sus creencias, sus credos. Yo no quiero que dejen de ser el pueblo de Israel, así estén siendo esclavizados por un imperio diferente. Escuche por favor con atención. En estos versículos encontramos varios imperativos. Estamos hablando, punto 2, de lo que Dios espera que hagamos en medio de las pruebas. En estos dos versículos encontramos varios imperativos, 12 para ser exactos. Estos imperativos son mandatos. En medio de la crisis, Dios les da algunas órdenes al pueblo. Deben crecer, deben desarrollarse. Dios les dice, no se encierren pensando en morir, no se rindan pensando en morir. Dios no quiere que pongamos nuestras vidas en pausa, como en un stand-by. No podemos caer en depresión deseando morir o llevando nuestras vidas como un coma inducido. Esto, si optáramos por esto sería desconfiar de Dios. Declarar que en medio de la crisis ya no hay solución. Cuando declaramos esto, no, esto se acabó, mejor nos morimos. Cuando declaramos esto, que todo se ha acabado, que mejor nos es morirnos, es declarar que creemos que Dios no está en control, que esto se le salió de las manos. Estamos declarando que una crisis, un virus, puso en jaque mate a nuestro Dios Todopoderoso, y esto es aterradoramente herético. Dios es soberano. Dios está a cargo. Y en medio de la crisis, Dios nos dice, no es tiempo de entrar en depresión y querer morirse. No es tiempo de olvidarse en quiénes somos. ¿Quiénes son ustedes?, nos dice el Señor. No podemos perder nuestra esencia, nuestra identidad. Dios es soberano. El Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y el Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Dios está en control. Dios espera que su pueblo sea productivo en medio de la crisis. Es lo que les está diciendo. Cásesen, pero note que no dice cásesen con los de allá. Dice a sus hijos denle como esposos, esposas sus hijas, y a sus hijas como esposos sus hijos. No se disminuyan, crezcan, fortalezcanse. Dios espera que su pueblo sea productivo en medio de la crisis. Mientras pasa la tormenta y se cumple el propósito de Dios, el pueblo debe estar creciendo en todos los aspectos, de sus vidas. Deben estar creciendo de manera interna y de manera externa, creciendo en arrepentimiento, creciendo en conocimiento de Dios, creciendo en paciencia, en fe, en esperanza, en confianza, en humildad, en misericordia, en amor al prójimo. Los momentos de crisis nos dejan ver de qué estamos hechos. Los momentos de crisis nos dejan ver si somos egoístas y solamente pensamos en nosotros o si tenemos misericordia. De esa misericordia que hay en el carácter, en la esencia de nuestro Dios, que Él ha depositado en nosotros, que se debe reflejar en momentos de dificultad. En momentos de crisis, Dios espera que su pueblo crezca. Creciendo en ser mejores personas. Y esto solo es posible, crecer en ser mejores personas, solo es posible si en medio de las pruebas le permitimos a Dios, a través de su palabra y del obrar de su Espíritu Santo, que talle su imagen en nosotros. ¿Ustedes se imaginan? Israel no quería desempacar sus maletas, querían sentarse haciendo nada hasta que pasara la prueba, 70 años, aunque le estaban diciendo mentiras, ¿no? Pero querían desempacar y sentarse, no desempacar y sentarse haciendo nada hasta que pasara la prueba. Sus vidas, donde ellos hagan eso, sus vidas se habrían echado a perder y el propósito de Dios no se habría cumplido. Las pruebas no son para quedarnos dormidos,
Mis amados, los que me escuchan hoy, las pruebas no son para quedarnos dormidos, deben llevarnos a comprender el propósito de Dios y deben llevarnos a caminar en ese propósito para crecer y salir de la prueba de manera renovada. Dios quiere enseñarnos algo. Debemos caminar en medio de la prueba preguntándole al Señor qué es lo que Él quiere enseñarnos. Frente a nuestra meditación de hoy, que las pruebas son un llamado de parte de Dios para reconciliarnos con Él, hemos dicho dos cosas. Dios es soberano, está por encima de las pruebas. Dos, Dios espera que en medio de las pruebas su pueblo haga algo. Y ya hemos dicho que es no disminuirse, no es decrecer, es fortalecerse, es crecer, repito, en conocimiento de Él, en arrepentimiento, en fe, en esperanza, en misericordia, en amor al prójimo. Dios espera que seamos productivos en medio de la prueba. Y así llegamos a nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto, y yo creo que es donde debemos prestar una atención especial, es el propósito de Dios al someter a su pueblo a la prueba. Hay un propósito, hay un propósito. Dios no juega a los dados, como dije hace un momento. Hay un propósito. Dios es soberano sobre las pruebas. Uno. Dos, Dios espera que nosotros crezcamos en medio de las pruebas y conozcamos su propósito. Ahora, número tres, ¿cuál es el propósito entonces que tiene Dios al someter a su pueblo a pruebas? ¿Qué es lo que Dios busca generar en la vida de sus hijos y de la humanidad cuando nos somete a prueba? Pensando en su pueblo, pensando en nosotros, en su iglesia, en usted que me escucha, amado hermano, pensando en mí, en nosotros, su pueblo, el versículo 7 nos dice que el propósito, uno de ellos, que el propósito de Dios es recordarles su misión. Dios en medio de la prueba tiene como propósito para su pueblo recordarle cuál es su misión. Note cómo dice el versículo 7. Cuando ellos son transportados allá a Babilonia, están siendo esclavos de un imperio pagano, Dios les dice, crezcan, edifiquen, habiten casas, multiplíquense, no se disminuyan. Y el versículo 7 dice, y procuren, es otro imperativo, procurad. Y procurad es un mandato. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esto golpea nuestro sistema de justicia. Señor, ellos han venido, han matado a nuestros hijos, han destruido nuestro templo, los han llevado como cautivos, como esclavos, y tú quieres que nosotros oremos por ellos, procuremos la paz de ellos. Eso dice el Señor en el versículo 7. Y escuche, estoy diciendo que el primer propósito de Dios para su pueblo en medio de las pruebas es que recordemos cuál es nuestra misión. Dios a través de la prueba quiere recordar a su pueblo que la vida no se trata solo de ellos y de disfrutar egoístamente el beneficio de conocer al Dios verdadero. El Señor les recuerda que a ellos les fue dada una tarea preciosa, a su pueblo le fue dada una tarea preciosa, a Judá, pero también a nosotros, y con repercusiones eternas. Esta tarea tiene repercusiones eternas. Este pueblo, luego de haber sido salvado por el Dios de la creación y haber sido llamado su pueblo, fue constituido sacerdocio suyo para darlo a conocer a toda la humanidad. Escuche esto, por favor. Dios siempre ha tenido en su corazón la salvación del mundo, aquel que se perdió a causa del pecado en el huerto del Edén. Yo les comenté algo al comienzo, como introducción de los primeros 3 versículos. ¿Recuerdan? El pueblo, Adán y Eva pecan y toda la humanidad queda bajo la maldición del pecado. Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Pero Dios en su misericordia piensa en redimir, en salvar lo que se había perdido. Dios quiere salvar la creación que por voluntad propia se alejó de Dios. Para ello, llama a Abraham, le dice que en él, que de él iba a levantar una multitud muy grande y que todas las familias de la tierra
Escuche, Dios está pensando en toda la humanidad, que toda la familia de la tierra iban a ser bendecidas por la descendencia de Abraham. Dios llama a Abraham, de Abraham, ya les dije, sale el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, que viene a ser pueblo de Dios escogido, es instrumento en manos de Dios para que el resto de la humanidad conozca al Dios que se está revelando a través de las Escrituras. El Dios que se revela a Abraham y le dice que a través de su descendencia, o sea, el pueblo de Israel, iba a bendecir todas las familias de la tierra. Este pueblo, Israel, debe ser instrumento en manos de Dios para que el mundo entero conozca al Dios de los cielos y de la tierra, al Dios que se revela en las Escrituras, que se reveló a ellos y que cumple todo su proyecto, su plan de salvación en Cristo Jesús. Ahora, ya les conté que Israel llega, que la familia de Jacob llega a Egipto. Allí se convierten en un grupo muy numeroso de esclavos, porque ya ha muerto José, ya ha muerto el faraón que los conocía, 430 años de esclavitud, y Dios se acuerda que había prometido a Abraham que iba a ser un pueblo especial, un pueblo de sacerdotes, para que el resto del mundo conociera quién era el Dios de Abraham, el Dios de los cielos y de la tierra. Dios llama a Moisés, Moisés va y salva al pueblo, a este puñado de esclavos, los saca de Egipto, avergüenza al faraón de Egipto y a Egipto, que era el imperio más poderoso del todo el mundo conocido, y este pueblo, este puñado de esclavos salen, pasan el mar se abre, pasan en seco, llegan al desierto, llegan al monte Horeb, y allí Dios se les revela y entra en pacto con ellos. Estoy mencionando Éxodo 19. Note, cuando este puñado de esclavos sale de Egipto y llega al desierto y Dios entra en pacto con ellos, note lo que Dios les dice a este pueblo, a este puñado de esclavos en Éxodo 19. Voy a leer Éxodo 19, 2 al 6. Vosotros visteis, Dios está hablando al pueblo a través de Moisés. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dios les declara, yo fui el que fui por ustedes. Ustedes no hubieran podido salir de allá. Yo los llamé. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, aquí está el pacto que Dios, el Dios eterno de los cielos, quiere hacer con Israel. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis, o sea, este puñado de esclavos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y escuche esto, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Dios constituye a este puñado de esclavos en pueblo de él, pueblo de Dios. Pero aparte de eso, les da una tarea sacerdotal. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel. Recuerden, Dios está entrando en pacto con este puñado de esclavos, los convierte en su pueblo y les dice, ustedes son sacerdotes. Y un sacerdote es alguien que sirve de puente, alguien que se acerca al pueblo para presentarles a su Dios, pero alguien que también se acerca al Dios para atraer a su pueblo, atraer el pueblo. Israel tenía que cumplir esta tarea sacerdotal en medio de toda la humanidad y parece que se les había olvidado. Cuando en el versículo 7 Dios le dice a Israel que acaba de ser llevado esclavos a Babilonia, rogad por ella a Jehová, Dios le está diciendo a su pueblo, yo necesito que mientras son esclavos allá, porque yo los estoy castigando a causa de su pecado, pero tengo un propósito por encima de ese castigo. Mientras ustedes están allá, necesito que impacten el lugar en donde están. Necesito que ustedes creen un buen impacto, generen algo positivo en medio de ese lugar, así sean los que los tienen esclavizados. Lugar que los hace cautivos, que los ha hecho cautivos, ellos deben ser impactados. Esto es cumplir con el propósito que Dios les había entregado como pueblo suyo, ser nación de sacerdotes. Y efectivamente lo hicieron. Israel durante estos 70 años produjo bendición para Babilonia, produjo proclamación de ese Dios todopoderoso que era el Dios de Israel que se ha querido revelar a todo el mundo. Efectivamente, Israel, Judá, estando estos 70 años como cautivos en Babilonia, cumplieron esta tarea a través de hombres como Daniel, por ejemplo, y sus 3 amigos, que entendieron que fueron puestos como luz en un mundo de tinieblas. Escuche, si usted lee el libro de Daniel, se va a dar cuenta de las historias que cuentan acerca de
él, de Daniel mismo, pero también de sus tres amigos. Recuerda a los tres amigos en el foso de los leones, donde están en un imperio pagano, donde se levantan imágenes e ídolos, y este imperio pagano, este rey, da decretos de que cuando suenen la música, todo el mundo se tiene que arrodillar a adorar a ese Dios, a esa imagen, a ese Dios pagano. Pero estos tres muchachos de Judá, del pueblo de Dios, sabían que solamente había un Dios verdadero, que no debíamos inclinarnos a las imágenes ni adorarlas, y ellos se mantuvieron, aún colocando en riesgo sus vidas. Usted recuerda la historia, cuando se suena esta música y ellos no se arrodillan, son llevados delante de Nabucodonosor, y Nabucodonosor hace calentar 7 veces un horno de fuego y les dice, su Dios puede librarlos de este fuego, y ellos le contestan, nuestro Dios puede, Él es todopoderoso, Él puede, pero si quiere no lo hace, pero Él puede, y si no, igual nosotros no vamos a adorar a otro Dios, nosotros creemos en nuestro Dios. Estos tres muchachos son echados al fuego, al horno, y Dios guarda a estos muchachos. No se les quema ni un pelo, dice el texto bíblico. Cuando son sacados de allá, escuchen, estoy diciendo que Dios quiere que seamos luz en medio de un mundo de tinieblas, que a Israel se le olvidó su trabajo sacerdotal. Ahora Dios, para castigarlos por su pecado, los lleva cautivos y le dice, necesito que allá sean ejemplo, que allá muestren y hablen de mí. Cuando salen del horno estos tres hombres, estos tres muchachos, el rey más pagano conocido en ese momento, Nabucodonosor, un imperio pagano, termina diciendo que no hay otro Dios como el Dios de esos tres muchachos, y confiesa el nombre de Jehová de los ejércitos como el único Dios sobre toda la tierra. Escuche, por favor, y así pasó con Daniel, a través de las oraciones y las vidas de estos hombres, no menos de 4 reyes paganos declararon que no había otro Dios como Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Y llegaron estos 4 reyes paganos, porque también pasó con los sucesores de Nabucodonosor. Estos reyes paganos no solamente declararon que no había otro Dios como Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, sino que estos 4 reyes firmaron edictos, decretos que obligaban a todo su imperio, a su pueblo, que era pagano y politeísta, les obligaban a través de estos decretos confesar que el único Dios soberano en todo el universo era el Dios de Israel. De eso habla el libro de Daniel. ¿Esto no es hermoso? ¿Esto no es hermoso en medio de una crisis de 70 años de esclavitud? Dios hace que su pueblo que se había callado empiece a hacer que la gente pagana proclame el nombre de su Dios. Déjeme, ¿esto qué tiene que ver con nosotros hoy? No es una novedad. No es una novedad decir que la iglesia de Jesús en los últimos tiempos se ha encerrado en sus 4 paredes y se ha dedicado a disfrutar egoístamente de lo hermoso que es conocer al único Dios verdadero que nos salvó a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Israel hizo lo mismo. Somos pueblo de Dios, vivimos chévere, nos dio una tierra especial, nos cuida, nos tienen temor, aquí estamos felices, y se fueron olvidando de Dios, y Dios les ajustó un poquito las tuercas. No es, repito, una novedad esto. No es una novedad que la iglesia de hoy ha desatendido la gloriosa tarea que le fue encomendada de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Poca actividad de gran comisión es lo que distingue a la iglesia en los últimos tiempos. Pero en estos días de pandemia, en estos días de crisis, en estos días de prueba, la iglesia del Señor ha estado predicando su verdad por estos medios tecnológicos a multitudes, de una forma constante. Todos los días veo en mi Facebook cómo todas las iglesias están transmitiendo mensajes de esperanza, mensajes de verdad, la palabra del Señor predicada, Jesucristo mismo, Redentor del mundo predicado. La crisis, mis amados hermanos, la crisis nos hizo salir de las 4 paredes, de esos templos que se nos habían convertido en ídolos. Nos hemos olvidado de ellos y hemos retomado la misión. Perdón.
¿Cómo negar? ¿Cómo negar que nuestro amado Dios Todopoderoso y soberano está desarrollando su perfecta voluntad en medio de esta pandemia? ¿Cómo no ver su amor para con nosotros, su pueblo, su iglesia? ¿Cómo no ver su amor en medio de este valle de sombra de muerte, cuando a través de este valle nos ha empujado a regresar a nuestra misión como iglesia? Ese es el primer propósito que yo encuentro en ese versículo. Dios nos recuerda nuestra misión. Pero otro propósito precioso de Dios para su pueblo en esta prueba es regresarnos a Él. Un llamado a recuperar nuestra comunión ferviente y nuestra dependencia total a Él, destruyendo la religiosidad que a veces se va levantando en nuestros corazones de manera imperceptible y que nos convierte en personas que de labios honramos al Señor, pero que nuestros corazones están apartados de Él, como dice su palabra. Dios revitaliza nuestra relación con Él a través de estas pruebas. Dios revitaliza nuestra relación con Él, avivando nuevamente en nuestros corazones el amor apasionado por su palabra y el amor por la oración. Note cómo dicen la segunda parte del versículo 10 en adelante. Después de que en el versículo 10 dice que hasta que se cumplan los 40 años, Dios va a visitar al pueblo de Israel. Hasta que se cumplan los 40 años, dice, yo os visitaré. Después de los 70 años, Dios le dice al pueblo de Judá, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros. Escucha que va a despertar. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros, volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis, y os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, Él, Dios, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ahí está. Dios quiere revitalizar nuestra relación, nuestra comunión con Él, apasionándonos por su palabra y apasionándonos por la oración. El entonces que aparece en el versículo 12, si usted nota el versículo 12 hace como un cambio, causa-efecto, ¿no? Entonces me invocaréis, entonces me invocaréis. Este entonces nos muestra que a causa de la crisis se produce un efecto, un resultado, y esta es una verdadera búsqueda de Dios. En medio de la crisis, a causa de la crisis, se despierta en el pueblo de Dios una verdadera búsqueda de Dios. Incluso en aquellas personas que no son parte del pueblo de Dios, se despierta una búsqueda de Dios. En estos versículos, la búsqueda de Dios se marca con un nivel de intensidad superior a lo que podríamos llamar oración ordinaria. Note que la palabra buscar aparece allí. La palabra buscar junto con la frase de todo corazón y me buscaréis de todo corazón. Esta palabra buscar junto a la de todo corazón sugiere un fervor casi vehemente. Buscar del verbo darash sugiere la persecución de un objetivo deseado. Esto sugiere que yo estoy deseando algo y persigo lo que deseo hasta que lo consigo. Esa es la fuerza que tiene el término buscar en el hebreo. Persecución de un objetivo deseado hasta alcanzarlo, pero también implica este término que esa diligencia, o sea, que esa búsqueda es intensamente anhelado. Hay mucha diligencia. Implica diligencia en el proceso. Lo que estamos diciendo es que la crisis del pueblo de Judá los llevó a buscar con fervor, con vehemencia, con diligencia, los llevó a buscar al Señor. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros hoy? Déjeme yo le digo algo y usted dirá si es cierto o no.
¿Cuánta Biblia ha recordado nuestros corazones en estos días? ¿Cuánta Biblia en medio de esta crisis Dios ha hecho que yo recuerde, que esculque allá en mi corazón? ¿Cuánta Biblia he recordado? ¿Cuánta Biblia hemos leído y meditado durante estos días? ¿Cuántas oraciones de corazón hemos elevado a Dios en estos días, derramando lágrimas que salen desde lo más profundo de nuestros corazones? Nosotros llevamos, como Iglesia Oreb, 2 semanas reuniéndonos por este medio todos los días a las 8 orando. Y oramos con todo el corazón. Y clamamos a Dios. Y lloramos a Dios. ¿Por qué no lo hacíamos antes? Este es otro glorioso propósito de nuestro Dios en medio de las crisis. Acercarnos a Él. ¿Cuánta cercanía a nuestro Dios hemos logrado en estos días? En estos días de crisis, Dios ha despertado en nosotros el amor por su palabra y el deseo por la oración. J.C. Riley dijo alguna vez lo siguiente: si la enfermedad en un mundo malvado puede ayudar a que los hombres piensen en Dios y en sus almas, entonces la enfermedad confiere beneficios a la humanidad. Qué duro, pero qué verdad más profunda. Qué verdad más profunda. En medio de la crisis, Dios nos está recordando nuestra misión y nos está llevando a que volvamos a Él en una búsqueda de corazón, una búsqueda verdadera. Pero con respecto a aquellos que no han depositado su fe en el Dios de las Escrituras y en su Hijo, el Señor Jesucristo, único Salvador, también hay un propósito en medio de la crisis. El versículo 7, que ya mencionamos, también nos marca este propósito, porque el versículo 7 le dice al pueblo de Israel que el pueblo de Israel debe procurar la paz para Babilonia, porque en la paz de Babilonia el pueblo de Israel iba a volver a tener paz. O sea que Dios está procurando paz para Babilonia, un imperio que ha ido a tomar a su pueblo como esclavos. Escuche, el versículo 7 nos muestra el propósito de Dios en medio de las pruebas para aquellos que no se han acercado a Dios, porque en su paz Dios está llamando al mundo a que se ponga en paz con Él a través de la obra redentora de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esta palabra paz en el hebreo implica un bienestar interior y exterior, un bienestar completo que solamente se puede disfrutar estando en armonía con el Dios de la creación. Shalom. Esta es la paz, una paz que genera un bienestar perfecto porque estamos en armonía con aquel que nos ha creado. Es cuando la criatura vuelve a la comunión con su creador y Dios espera que Babilonia tenga también paz. Así dice la palabra del Señor en Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y Romanos 5:1-2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz. Escuche esto, tenemos paz para con Dios, lo que implica que antes de esto que está mencionando Romanos, entre el hombre y Dios no hay paz, hay una abierta separación. Repito, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Podremos vivir, para todos aquellos que me escuchan, que no han hecho las paces con el Dios de las Escrituras. Podemos vivir aquí en la tierra con todas las necesidades cubiertas, con todos los lujos imaginados y libres de enfermedad. Pero si no hemos hecho las paces con el Dios del cielo y de la tierra, quien es el juez justo y 3 veces santo, no estaremos en paz con él. Así tengamos todo aquí en la tierra. Lo que implica
estar en una abierta enemistad con el dador de la vida. Y por más comodidades que tengamos aquí en la tierra, cuando partamos de aquí, iremos directo a la muerte eterna. La paz de la que la Biblia habla, la paz de la que la Biblia habla es una paz que trasciende a la eternidad, que nos reconcilia con Dios y nos garantiza una eternidad a su lado. Esta paz solo es posible a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo. Esta prueba, esta pandemia, es un llamado a ponernos a cuentas de Dios antes de partir de esta tierra. Te animo a quien me escucha en esta mañana. Si no estás en paz con Dios, es hora de que cierres tus ojos, reconozcas tus pecados, reconozcas que separado de Dios nada puedes hacer, reconozcas que Dios es la fuente de la vida y no solamente de esta física, de la vida eterna, y que Él envió a Jesucristo como Señor y Salvador. Debes reconocer a Jesús como el único suficiente que puede perdonar tus pecados, que puede transformar tu vida, gobernar tu vida de tal forma que cambie tu forma de vivir, que cambies tu forma de vivir y te ponga a paz con el Señor. Pero seguimos hablando de los beneficios, de los propósitos de Dios en medio de las pruebas. El versículo 13, también debemos notarlo. El versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Escuche, esto quiere decir que a veces buscamos a Dios no de todo corazón, nos volvemos religiosos. A veces empezamos a orar mientras nos acostamos, mientras nos quitamos los zapatos, la ropa, vamos orando, caemos en la cama, amén, y nos dormimos, y se nos convirtió en una cosa mecánica. Prácticamente hemos convertido nuestras oraciones como en rezos, palabras repetitivas. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nosotros no podemos engañar a Dios. Dios no es un talismán. Dios no es un bombero, que llamemos en los tiempos de angustia únicamente. Dios quiere tener una relación íntima con nosotros. Dios quiere que nosotros oremos a Él, dedicando todo nuestro ser cuando lo hacemos, contemplando su belleza, su hermosura, su santidad. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¡Qué propósito tan hermoso de Dios para nosotros a través de las pruebas! Buscarlo con la certeza de hallarlo y nuestra búsqueda real de Él. Escuche por favor esto, nuestra búsqueda real de Él no comienza por iniciativa propia. Tú y yo no somos capaces de procurar al Señor por iniciativa propia, pues somos por naturaleza ingratos, aún con las personas queridas que vemos todos los días, papá, mamá, esposo, esposa, hijo, hija. Aún con las personas que vemos todos los días, somos ingratos. ¿Cuánto más con Dios, a quien no vemos? Si miramos nuestra agenda, si usted hace agenda, usted puede mirar qué es prioritario en su vida. Si en su agenda aparece el mayor parte del tiempo su trabajo, bueno, usted debe trabajar para sostenerse. Eso es prioritario en su vida. Pero todo, yo le animo a que haga una agenda. Recuerde cómo sería su agenda diaria antes de esta pandemia. Y mire cuántas veces por día aparece Dios en esa agenda. Esto quiere decir, mirar la agenda para ver dónde tenemos a Dios o tiempos a solas con Él, nos va a llevar a confrontarnos si Dios realmente es una prioridad o ha sido una prioridad para nuestras vidas. Su amor por nosotros es tanto que genera algo de dolor y algo de temor para que no nos olvidemos de Él, de buscarlo, ya que el pecado, nos ha dejado incapacitados para buscarlo de manera natural y espontánea. Esto queda demostrado, esto de la incapacidad de buscarlo por voluntad propia, es una de las primeras consecuencias que produce el pecado en el corazón del ser humano y queda registrado en la vida de Adán. Recuerde, en el huerto del Edén, después de que él pecó, su corazón se rompe, su comunión con Dios se rompe, él peca, y cuando Dios vuelve al Edén y dice, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Escucha lo que le responde Adán. Escuché tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. El pecado nos hace
de forma natural apartarnos de Dios, escondernos de la presencia de Dios. Eso hace el pecado. Si orar es hablar con Dios, y yo creo que sí, orar es hablar con Dios, lo que pasó en el Edén después de la caída, que Dios viene y llama a Adán, y Adán responde estas palabras, esto es una oración, esta fue la oración previa de Adán después de la caída. ¿Quién inició esta oración? Adán no la inició, su pecado se lo impedía ya. El que inicia esta oración es Dios. Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le contesta, escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. La crisis hace que busquemos al Señor en oración. Versículo 14. Haré volver vuestra cautividad. Os haré volver del lugar de donde os hice llevar. Versículo 14. Este es el gran propósito de Dios en las pruebas. Es hacer volver el corazón del hombre a Él. Es un llamado de Dios a la humanidad a que regrese a Él. Y note que allí, en Jeremías 29, el anhelo del pueblo era regresar a su tierra, la tierra prometida. Pero déjeme decirle, la tierra prometida también es algo que está debajo del sol y va a pasar. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El hombre en el pecado original perdió la posibilidad de estar en el Edén en una completa comunión con Dios. Y cuando Dios llama a un pueblo para ser instrumento, que a propósito, como dijimos, ahora se le había olvidado cuál era su misión. Cuando llama a un pueblo, les ofrece una tierra aquí física, que es Canaán, ¿cierto? Pero esto es una muestra de lo que Dios quiere devolverle, el lugar de donde nos hizo el pecado salir, que es el Edén. Apocalipsis nos habla que en la eternidad estaremos en esa Jerusalén espiritual, en ese Edén espiritual, en esa tierra prometida. Lo que Dios está buscando todos los días es hacer volver el corazón del hombre a Él, para que depositando nuestra fe en Él, esperemos con tranquilidad y mucho gozo el momento en que Él vendrá, nuestro Señor Jesucristo, por segunda vez, y seremos llevados con Él a la eternidad. Esto es más. La vida con Dios, la vida con Dios es más que lo que vemos debajo del sol. Como dijo Salomón, debajo del sol todo es fatiga, vanidad de vanidades. Y nosotros estamos tan aferrados a esto aquí que morimos de miedo si nos da este virus porque nos vamos a morir. ¿Y qué? De la vida eterna. Aquí estamos de paso. Aquí estamos de paso. Y lo que Dios quiere en medio de una crisis es acercarnos a Él, ponernos a cuentas con Él, ponernos a cuenta de tal forma que permitamos que Jesús sea nuestro Señor y Redentor, para garantizar que cuando partamos, sea por este virus o por cualquier otra razón, que cuando partamos estemos en su presencia por toda la eternidad, disfrutando de su gloriosa majestad, santidad, señorío, soberanía. Esta mañana debo concluir diciendo lo siguiente: Dios en su amor y misericordia tiene propósitos en medio de esta pandemia. A causa de nuestro pecado, la humanidad ha ofendido a Dios todos los días de sus vidas. Y esta pandemia hace que la humanidad se detenga y mire al cielo y tenga la posibilidad de reconciliarse con el Señor de los cielos. Esta pandemia también tiene propósitos para nosotros, la Iglesia de Cristo, para nosotros, su Iglesia a nivel mundial, para nosotros, Iglesia Oreb, y es recordarnos nuestra misión. Somos el pueblo de Dios. El apóstol Pedro, retomando Éxodo 19, 4 al 6, versículo que ya leímos, donde dice que Israel fue constituido un pueblo de sacerdotes para las naciones. El apóstol Pedro retomando, este texto para hablar de la iglesia, allá en primera de Pedro 2, 9 al 10 creo, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y esa primera parte nos da identidad, nos da nombre, nos da posición. Qué bueno, esto es cierto, nos permite sacar pecho. Pero la vida cristiana no solamente se trata de posición, también se trata de comisión.
La vida cristiana son las dos cosas. Posición, somos pueblo escogido, real sacerdocio, pero comisión, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esta pandemia es un llamado para nosotros, iglesia, a no callar, a presentar todos los días de nuestra vida, mientras estemos aquí, como Pablo dijo, para mí vivir es Cristo. Vivir es Cristo para Pablo, es que mientras esté aquí voy a hacer la obra de Cristo, es lo que está diciendo Pablo. Y esta es la tarea de la iglesia. Mientras estemos aquí, todos los días tenemos que procurar compartir la única vacuna desarrollada en los cielos para contrarrestar la muerte eterna. Y se llama Jesucristo, muerto y resucitado en la cruz del Calvario. Esa es la vacuna real que necesita la humanidad. La pandemia más grande que la humanidad ha vivido después de Génesis 3 es el pecado, que está arrebatando las vidas de las personas que pasan por acá sin percatarse de Dios, de su amor y de su gloria, pasan por la tierra, mueren y van al infierno por la eternidad. Pero a la iglesia le ha sido dada esa vacuna contra esa pandemia. El ministerio de la reconciliación en términos bíblicos o teológicos. Como si rogáramos delante de Dios y le rogáramos al mundo reconciliados con Dios. Iglesia, Dios nos llama. Que mientras estemos en la pandemia no nos disminuyamos, crezcamos en Él. Prediquemos al Señor por estos medios. Pero si Él nos permite salir de esta, volver a la calle, sí tenemos que volver al templo el domingo, hacer una celebración, adorar al Señor y equiparnos, pero durante la semana, tú y yo, iglesia, tenemos que estar vacunando a todas las personas que el Señor coloque a nuestro alrededor. Tenemos que procurar la paz de ellos. Dios no olvidó a su pueblo. Aun cuando estaba cautivo en Babilonia, planeó darles un nuevo comienzo con un nuevo propósito, convertirlos en nuevas personas. En momentos de crisis como la que estamos enfrentando, tal vez parezca que Dios se ha olvidado de nosotros, pero realmente nos está llamando de regreso a Él, preparando nuestros corazones para una búsqueda real y constante, como lo hizo con el pueblo de Judá. La prueba, mis amados, tiene como propósito provocar un nuevo comienzo con Él en nosotros, provocar un nuevo comienzo con Él, haciendo que Él esté en el centro de nuestras vidas y que sea lo más importante durante todos los días de nuestra vida, aun cuando esta pandemia se acabe. Por eso Jesús, respondiendo a una pregunta que le hacen los sacerdotes, los maestros, pregunta que le hacen con intención de tentarlo. Le preguntan cuál es el mandamiento más importante, según él, que es maestro, que enseña bien la ley, le dicen, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él no está preguntando por el primer mandamiento, aprovecho para corregir un error que se presenta a veces en medio de la gente. El primer mandamiento del decálogo, de los 10 mandamientos de la ley de Dios, no es amar al Señor con todas las fuerzas de tu corazón, no. Si usted quiere saber cuál es el primer mandamiento de los 10 del decálogo, vaya a Éxodo 20 y se va a dar cuenta. Lo que a Jesús le están preguntando es, de todos los mandamientos que hay en el Antiguo Testamento, que no solamente son los 10, el decálogo, sino muchos más de 300 creo, ¿cuál es el más importante para usted? Esta es la pregunta que le hacen al Señor. ¿Cuál es el mandamiento de todos los que hay? ¿Cuál es el más importante para usted? Maestro, así empieza, con esto quiero terminar. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Note que no están hablando del primer mandamiento, sino ¿cuál es el gran mandamiento? El más importante. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, Jesús les dio la ñapa, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y note cómo concluye esto el Señor. Y este es el llamado que el Señor nos hace a la iglesia en medio de esta pandemia. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús de forma magistral resume todos los mandamientos en dos. El decálogo lo resume en dos.
¿Quieres saber si estamos siendo personas espirituales? Debemos amar al Señor con todas las fuerzas de nuestro ser. Él debe estar ocupando el primer lugar de nuestro corazón y de nuestras vidas. Y segundo, debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y la pandemia también es un llamado a esto. La pandemia es un llamado a volvernos a Dios para quien no lo conoce. La pandemia es un llamado a la iglesia a volver a la misión y a tenerlo a Él como primero. Y la pandemia es un llamado a todas las personas a que organicemos la prioridad, las verdaderas prioridades aquí en la tierra. 2. Amar a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón, de nuestro ser. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto haría una sociedad diferente. Yo quiero, Iglesia Oreb, que me acompañen a orar. Y todos los que están conectados en este momento, yo quiero que me acompañen a orar